murieron. Número 1. Elías. Durante uno de los peores periodos de Israel, Dios llamó a Elías. En ese tiempo, Israel tenía uno de los peores reyes, y su nombre era Acab. Elías fue uno de los mayores profetas de Israel y era tisbita de Galaad, en la región de la Transjordania. El libro de Reyes cubre más de su vida que la mayoría de los propios reyes. Aunque no hay un libro escrito en su honor, su encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo hizo muy famoso. El rey Acab incorporó el idealismo en un sistema que debía ser conducido por la agenda de Dios, ya que los israelitas eran su pueblo. Israel sufría como resultado de un mal gobierno, pero Elías, por otro lado, representaba un tipo diferente de dominio, no tenía conexiones con el establecimiento político o con la familia real, y tenía la habilidad de decir la verdad al poder terrenal sin ser cooptado o corrompido. Elías era una persona valiente que decía la verdad, no importa quién estuviera al mando, y representaba un reino totalmente diferente, con un objetivo muy diferente. Elías parecía haber alcanzado el clímax de sus aventuras heroicamente, casi listo para superar a todos ellos, estaba a punto de evitar la muerte. La partida sin muerte de Elías lo coloca en la escasa categoría de partidas sin muerte. Aunque nunca se nos dice cuándo o cómo Dios lo hizo, es claro, a partir del contexto, que le informó a Elías sobre su partida inminente. Dios reveló esto a los hijos de los profetas, así como a Eliseo, el amigo íntimo del viejo profeta y sucesor divino elegido. Como veremos en 2 Reyes 2, 1, 12, cuando el Señor estaba a punto de llevar a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino a Gilgal. Llegamos al último día de Elías en la tierra, cuando el hebreo será elevado en un torbellino. Aquí también puede ser traducido como, en una ráfaga, en un movimiento amplio, Elías sería arrebatado y en ese momento desaparecería de esta tierra para la presencia de Dios. Ahora, Dios no solo le dijo a Elías que esto sucedería y cómo sucedería, sino también le dijo dónde sucedería. Esto explica por qué vemos a Elías moviéndose rápidamente hacia el Jordán. Al leer la narrativa, imagina la escena desarrollándose. En 2 Reyes 2:2, y Elías dijo a Eliseo, «Quédate aquí, por favor, porque el Señor me ha enviado a Betel». Pero Eliseo respondió, «Por la vida del Señor y por la tuya propia, no te dejaré». Entonces, descendieron a Betel. Ahora, los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, «¿Sabes que el Señor llevará a tu maestro hoy?» Él respondió, «Sí, lo sé, guarden silencio sobre ello». Elías le dijo, «Eliseo, por favor, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó». Pero él dijo, «Por la vida del Señor y por la tuya propia, no te dejaré». Entonces fueron a Jericó. Los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, «¿Sabes que el Señor llevará a tu maestro hoy?» Él respondió, «Sí, lo sé, guarden silencio al respecto». Elías le dijo, «Quédate aquí, por favor, porque el Señor me ha enviado al Jordán». Pero él dijo, «Por la vida del Señor y por la tuya propia, no te dejaré». Los dos continuaron. Los hijos de los profetas hicieron la misma pregunta a Eliseo tanto en Betel como en Jericó, ¿sabes que el Señor quitará a tu maestro hoy? Eliseo respondió de la misma manera ambas veces, «Sí, lo sé, ahora, por favor, mantén silencio». Elías era de Tisbé, en la región de Galaad, al otro lado del Jordán, y no tenía conexiones con el establecimiento político, ni con la realeza. Era un hombre aparte, llamado por Dios para una misión extraordinaria. Su vida y ministerio fueron tan notables que, aunque no tiene un libro dedicado a él como Isaías o Jeremías, su historia ocupa una gran parte de los registros bíblicos. El libro de 1 y 2 Reyes detalla sus acciones valientes, su obediencia inquebrantable a Dios y, por supuesto, el famoso enfrentamiento en el Monte Carmelo contra los profetas de Baal. En ese día, Elías mostró al pueblo que solo el Señor es Dios, cuando, en respuesta a su oración, el fuego descendió del cielo y consumió su sacrificio, mientras los de Baal quedaron sin respuesta. Elías no solo confrontaba al rey y a la reina, sino que también desafiaba las falsas religiones que habían dominado Israel. Era un hombre simple, pero revestido de un poder divino que lo ponía al nivel de los mayores reyes y sacerdotes de la época.
Cuando hablaba, el cielo escuchaba. Cuando oraba, el mundo natural obedecía. Era el canal de Dios para que los milagros y juicios se manifestaran en la tierra. Pero, por más extraordinario que fuera su ministerio, el mayor evento en su vida no sería un enfrentamiento con reyes o sacerdotes, ni siquiera un gran milagro público. El clímax de su historia estaba reservado para el momento de su partida de la tierra, una partida, a diferencia de la mayoría, sin la experiencia de la muerte. La historia de Elías toma un giro decisivo en 2 Reyes, capítulo 2. Dios había revelado al profeta que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, y que él sería arrebatado al cielo sin experimentar la muerte. La noticia de esta partida inminente no era un secreto, pues no solo Elías lo sabía, sino también Eliseo, su fiel discípulo, y los hijos de los profetas esparcidos por el camino que el profeta recorría. El día de la partida de Elías fue especial desde el principio. Comenzó su viaje en Gilgal, un lugar cargado de significado histórico y espiritual para Israel. Fue en Gilgal donde los israelitas acamparon después de cruzar el Jordán, y fue allí donde Dios renovó su pacto con el pueblo. Ahora, Elías también estaba a punto de cruzar el Jordán, pero de una manera que nadie jamás había visto. A medida que Elías se acercaba a su gloriosa ascensión, hizo varias paradas, primero en Betel, luego en Jericó, siempre acompañado de cerca por Eliseo, quien se negó a dejarlo solo, a pesar de los pedidos de su maestro. La relación entre Elías y Eliseo era algo profundo y genuino. Eliseo no era solo un discípulo, sino alguien que amaba a su maestro como a un padre. Por eso, no aceptaría quedarse atrás en un momento tan importante. Cuando llegaron a las orillas del Jordán, Elías hizo algo que parecía imposible, tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que inmediatamente se dividieron, permitiendo que él y Eliseo pasaran en seco. Era un presagio de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Del otro lado del río, Elías se volvió hacia Eliseo y le hizo una pregunta crucial: ¿qué quieres que haga por ti antes de ser llevado? Eliseo, sabiendo que estaba a punto de asumir el manto de Elías, pidió algo audaz: quiero una porción doble de tu espíritu. Esta petición era audaz porque Eliseo sabía que la misión de un profeta en Israel era pesada y desafiante, pero también sabía que necesitaría un poder adicional para cumplir con el llamado que tenía por delante. Elías respondió con sabiduría: has pedido algo difícil. Pero, si me ves cuando sea quitado, así será para ti. Y entonces, llegó el gran momento. Mientras los dos caminaban y conversaban, un carro de fuego, tirado por caballos de llamas, descendió del cielo y los separó. Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, ascendiendo a la presencia de Dios, mientras Eliseo observaba, atónito, exclamando: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Elías había desaparecido, llevado de manera sobrenatural, sin pasar por la muerte, directamente al cielo. Eliseo, ahora solo, rasgó sus ropas en señal de luto y reverencia, pero la historia no terminó allí. El manto de Elías, que había caído mientras él ascendía al cielo, quedó atrás. Eliseo, entendiendo lo que eso significaba, tomó el manto de su maestro y regresó a las orillas del Jordán. Con valentía y fe, golpeó las aguas con el manto y hizo la misma pregunta que Elías había hecho: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Las aguas se abrieron una vez más, y Eliseo cruzó el río. Este evento marcó el comienzo del ministerio de Eliseo, ahora revestido del espíritu y poder de Elías, continuando la obra de Dios en la tierra. La ascensión de Elías no solo destacó el fin de uno de los ministerios proféticos más poderosos de la historia de Israel, sino que también demostró que, en el reino de Dios, la muerte no es el fin para aquellos que le pertenecen. Elías fue uno de los pocos hombres en la historia que no experimentó la muerte, y su partida sobrenatural simboliza la victoria de Dios sobre el poder de la muerte. Su ejemplo nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre tiene un plan, y su obra en la tierra continuará, incluso cuando sus siervos partan. Número 2. Enoc. La primera mención de Enoc en la Biblia está en Génesis, capítulo 5. Aunque existe un Enoc descendiente de Caín, el Enoc mencionado en la genealogía de Sete es el que nos interesa. En Génesis 5:21 se dice: cuando Enoc tuvo 65 años,
fue padre de Matusalén. Sabemos que Matusalén fue el hombre más longevo registrado en las Escrituras, viviendo 969 años. Al examinar las genealogías bíblicas, vemos que Enoc era bisabuelo de Noé. En Judas 1:14 leemos, sobre estos también profetizó Enoc, el séptimo después de Adán, diciendo, He aquí, el Señor viene con sus miríadas de santos. Esto revela que Enoc era un hombre que, en medio de la creciente decadencia moral de los días de Noé, caminaba con Dios y proclamaba la venida del juicio divino. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, cuya historia se resumía en sus descendientes, Enoc destaca por su testimonio singular. Caminó con Dios de manera íntima y profunda, lo que resultó en su ascensión directa al cielo, sin pasar por la muerte. La vida de Enoc sirve como modelo para muchas generaciones, enseñándonos a vivir para agradar a Dios. La historia de Enoc nos enseña la importancia de buscar una comunión íntima y continua con Dios. En Génesis 5, 22-24 leemos, Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Y Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. El caso de Enoc es el primer arrebatamiento documentado en las Escrituras. Dios lo llevó de una manera misteriosa, quizás debido a la profundidad de su comunión con él. El libro de Hebreos también menciona a Enoc, reforzando su ejemplo de fe. En Hebreos 11, 5-6 está escrito, por la fe Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, pues antes de su traslación, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc es una gran fuente de inspiración y consuelo para los creyentes. Él ejemplifica cómo Dios cuida a aquellos que son fieles a Él, incluso en una sociedad moralmente corrupta. Su arrebatamiento es un poderoso recordatorio de que hay una redención final prometida para todos aquellos que caminan con Dios. Así, Enoc nos enseña la importancia de vivir por fe, de buscar agradar a Dios en todo y de mantener una relación íntima con Él, sin importar las circunstancias a nuestro alrededor. Número 3. Cristianos en los últimos tiempos. Ahora nos acercamos a una de las promesas más grandiosas y misteriosas de la fe cristiana, una profecía que aún está por cumplirse, pero que despierta la esperanza en millones de corazones en todo el mundo. Aunque muchos creyentes han pasado, y continúan pasando, por la experiencia inevitable de la muerte física, la Biblia asegura que habrá una generación especial de cristianos que no probará la muerte, sino que será directamente arrebatada para encontrarse con el Señor en el cielo. Este evento, conocido como el arrebatamiento, es uno de los momentos más esperados en la cronología de los eventos finales y está descrito claramente en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, donde el apóstol Pablo nos revela este misterio. Pablo, escribiendo a la iglesia de Tesalónica, trae un mensaje de consuelo y esperanza, especialmente para aquellos que estaban angustiados por la muerte de sus seres queridos en la fe. Él dice, ahora, no queremos que ustedes, hermanos, sean ignorantes acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En este pasaje, Pablo trae una revelación celestial que trasciende la lógica humana y ofrece un vislumbre del plan divino para el fin de los tiempos. Habla de dos grupos distintos, aquellos que ya han muerto, descritos como los que duermen, y aquellos que estarán vivos en el momento de la vuelta de Cristo. Y es en esta conexión entre vida y muerte que encontramos una promesa extraordinaria: ambos grupos, tanto los muertos como los vivos, experimentarán una transformación sobrenatural, siendo reunidos para encontrarse con el Señor en las nubes. Primero, Pablo menciona que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto nos recuerda que, para Dios,
la muerte no es el fin, sino una transición temporal. Los que murieron en la fe resucitarán en un cuerpo glorificado, libre de dolor y corrupción, listos para la eternidad junto a Dios. Este es un recordatorio poderoso de que, incluso frente a la muerte, hay una esperanza viva y firme para los que creen. Luego, Pablo habla de aquellos que estén vivos y permanezcan hasta la venida del Señor. Este grupo especial, que tendrá el privilegio de presenciar el retorno de Cristo sin pasar por la experiencia de la muerte, será instantáneamente transformado. En un abrir y cerrar de ojos, serán arrebatados, elevados junto con los resucitados, para encontrarse con el Señor en el aire. Ellos no probarán la muerte, sino que serán llevados directamente a la presencia de Dios, así como sucedió con Elías y Enoc, dos figuras del Antiguo Testamento que también fueron libradas de la muerte física. La mención de Elías y Enoc es particularmente interesante, ya que ambos comparten algo en común con la promesa hecha a los cristianos de los últimos tiempos, la experiencia de ser tomados por Dios sin pasar por la muerte. Enoc, descrito en el libro de Génesis, caminó con Dios y ya no fue hallado, porque Dios lo había llevado. Elías, el gran profeta, fue llevado al cielo en un torbellino, en una carroza de fuego, sin ver la muerte. Estos eventos extraordinarios son como vislumbres de lo que está por venir para una generación futura de creyentes. Esta conexión entre el pasado y el futuro nos lleva a una reflexión profunda: ¿por qué Dios preservó a Elías y Enoc de la muerte? ¿Y por qué promete lo mismo para los creyentes del arrebatamiento? Estos eventos son señales de la soberanía divina, demostrando que Dios tiene poder sobre la vida y la muerte, y que, en el momento adecuado, intervendrá de manera sobrenatural para realizar sus propósitos. El arrebatamiento, entonces, no es solo un evento aislado, sino parte de un plan mayor que Dios estableció para vencer la muerte de una vez por todas. Como Pablo nos recuerda en 1 Corintios 15, la muerte fue devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El arrebatamiento es la consumación de esa victoria, el momento en que la muerte finalmente perderá su poder sobre el pueblo de Dios. Para los cristianos, esta profecía es una fuente de esperanza inquebrantable. Nos recuerda que, aunque la muerte física sea una realidad inevitable para muchos, no es el fin. Dios tiene un plan para redimir a la humanidad, y parte de ese plan incluye el arrebatamiento de los creyentes, vivos y muertos, para estar con Él eternamente. Aquellos que sean arrebatados serán transformados, y así, estaremos con el Señor para siempre, como nos asegura Pablo. Esta promesa debe inspirarnos a vivir con esperanza y expectativa, sabiendo que, al final de los tiempos, Dios cumplirá su palabra. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que este evento glorioso vendrá, y, cuando llegue, será un momento de triunfo sobre la muerte, el dolor y el sufrimiento. Será la realización de la promesa divina de que la vida, y no la muerte, tendrá la última palabra. Por lo tanto, la historia de Elías, Enoc y los cristianos de los últimos tiempos es un recordatorio continuo de que Dios tiene un plan mayor, y ese plan implica rescatarnos de la muerte y otorgarnos la vida eterna. La victoria final sobre la muerte está garantizada, y el arrebatamiento es el preludio de un nuevo comienzo, un comienzo que trae consigo la presencia eterna de Dios y la plenitud de la vida que Él siempre deseó para la humanidad. Que esta promesa nos llene de fe, esperanza y confianza, recordándonos que, al final, la muerte será vencida, y aquellos que creen en Cristo experimentarán la verdadera vida a su lado, para siempre. Bonus. En la Biblia, Melquisedec es una figura enigmática que aparece brevemente en el Antiguo Testamento, específicamente en Génesis 14, 18-20, donde se le describe como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Él bendice a Abraham, y Abraham le ofrece el diezmo de todo lo que había conquistado. Sin embargo, la Biblia no ofrece muchos detalles sobre su origen, linaje o destino, lo que contribuye al misterio en torno a él. Hebreos 7, 1-3, en el Nuevo Testamento, desarrolla más esta figura, afirmando que Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no teniendo principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Este pasaje no afirma explícitamente que Melquisedec no murió, sino que se le presenta como una figura atemporal, sin registro de nacimiento o muerte,
convirtiéndose en una representación simbólica de la eternidad y del sacerdocio eterno de Cristo. Por lo tanto, Melquisedec no es descrito explícitamente como alguien que no murió, sino como alguien sin registro de inicio o fin, lo que lleva a muchos a interpretarlo de manera simbólica y pensar que todavía vaga por el mundo en la actualidad.